Siempre he sido una persona curiosa, y eso me llevó a aceptar una invitación que, ahora sé, jamás debía haber aceptado. Un amigo me habló de una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que, según las leyendas locales, estaba maldito. Dicen que quienes entran nunca salen igual, si es que salen. Claro, yo no creía en esas supersticiones, así que, con un par de amigos, decidimos ir a investigar. La fábrica llevaba años cerrada. La puerta principal, oxidada y cubierta de grafitis, estaba entreabierta cuando llegamos. Sin pensarlo demasiado, entramos. El aire estaba pesado, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. El sonido de nuestros pasos resonaba en el teis, vacío, y un olor a humedad y descomposición se apoderaba de nuestras narices. A lo lejos, las sombras parecían moverse, pero no había nadie más. Comenzamos a explorar las instalaciones. Las máquinas, grandes y de aspecto industrial, estaban cubiertas por una capa gruesa de polvo. De vez en cuando, los crujidos de la estructura quebrada nos hacían detenernos, mirando a nuestro alrededor con nerviosismo. Pero lo peor aún estaba por llegar. A medida que avanzábamos por los pasillos, uno de mis amigos, Marco, dijo que había escuchado algo. Pensamos que era el viento o un roedor, pero él insistió, señalando hacia una puerta en el fondo. La puerta, de madera vieja, estaba cerrada, pero había algo extraño en ella. Parecía que alguien había intentado abrirla recientemente. Decidimos acercarnos. Marco, siempre el más valiente de nosotros, empujó la puerta con fuerza. Al abrirse, una ráfaga de aire frío nos envolvió, y por un momento todo quedó en silencio. Al entrar, encontramos una habitación pequeña, casi claustrofóbica. Lo que más me llamó la atención fue el viejo espejo en la pared, su superficie sucia y rota. De repente la temperatura descendió drásticamente. Podíamos ver nuestra respiración en el aire, y en ese momento algo extraño ocurrió. Miré hacia el espejo, y lo que vi allí no era lo que esperaba. Una figura difusa, de pie detrás de nosotros, nos observaba. Estaba vestida con ropa de Boitedu, trabajo, como si perteneciera a los operarios de la fábrica. La figura parecía difusa, pero sus ojos eran claros, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, escuchamos un fuerte ruido detrás de nosotros, como si alguien hubiera caído al suelo. Nos giramos rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad y el aire pesado que nos rodeaba. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblorosa. Nadie respondió. El silencio volvió a envolvernos, pero algo no estaba bien. Al mirar de nuevo al espejo, la figura había desaparecido. Sin embargo, lo peor no fue eso, sino que ahora podíamos escuchar voces. Voces suaves, susurrantes, que parecían provenir de las paredes mismas de la fábrica. Decidimos salir inmediatamente, pero al intentar regresar por donde habíamos venido, nos dimos cuenta de algo horrible. Las puertas se habían cerrado. Estábamos atrapados. Las voces se intensificaron y de repente vimos cómo las sombras se movían a nuestro alrededor. No era una ilusión. Las figuras empezaron a tomar forma humana, pero sus cuerpos parecían estar hechos de niebla, como si no fueran reales. «¡Tenemos que irnos! ¡Rápido!»,
gritó uno de mis amigos, pero no podíamos encontrar la salida. El lugar parecía un laberinto. Las voces se volvían más intensas, más desesperadas, y una sensación de angustia me invadió. Sentía que nos observaban desde todos los rincones de la fábrica, y una presión indescriptible oprimía mi pecho. Finalmente, después de lo que parecieron horas, conseguimos encontrar una ventana rota, y con esfuerzo logramos escapar. Pero no sin antes escuchar un último susurro que aún resuena en mis oídos. Nunca debieron entrar. Desde esa noche, algo ha cambiado en mí. Mi mente, aunque no lo quiera, sigue volviendo a ese lugar, a esas sombras que no se desvanecen, a esas voces que aún susurran en mis sueños. No sé si lo que vivimos fue real o si nuestra mente nos jugó una mala pasada. Pero lo que sé es que jamás volveré a acercarme a esa fábrica. Hay algo en ese lugar, algo que nunca debería haber sido despertado. Y sé que si alguna vez vuelvo, no seré tan afortunado como la primera vez. Nunca fui un creyente en lo paranormal. Siempre pensé que esas historias de fantasmas eran solo leyendas contadas para asustar a los más jóvenes. Pero todo cambió la noche en que decidí adentrarme en una vieja fábrica abandonada, en las afueras de mi ciudad. Era una fábrica textil que había cerrado hace más de 20 años. Todos decían que estaba maldita, que extraños sucesos ocurrían en su interior. Las historias de desaparecidos, ruidos extraños y figuras fantasmales eran comunes entre los habitantes del pueblo. Pero yo, como buen escéptico, pensaba que todo eso no era más que supersticiones de personas que no sabían explicarse lo inexplicable. Una tarde, junto a un par de amigos, decidí investigar por mí mismo. Estábamos cansados de la rutina y de los mismos lugares aburridos, así que nos aventuramos a explorar la fábrica. La entrada estaba cubierta de maleza y el edificio se alzaba como un gigante de acero y concreto, olvidado por el tiempo. La puerta principal, con su pintura desmoronada y sus bisagras rotas, estaba entreabierta, invitándonos a entrar. Dentro, el aire era denso, pesado, como si el lugar estuviera vivo, respirando junto a nosotros. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros. La luz de nuestras linternas apenas iluminaba las paredes, que crujían con el viento, produciendo extraños ecos que nos ponían los pelos de punta. Nos aventuramos por pasillos oscuros, pasando entre máquinas oxidadas y equipos rotos. La atmósfera era silenciosa, pero a medida que nos adentrábamos más, comenzamos a escuchar susurros, voces lejanas que parecían provenir de las profundidades del edificio. Pensamos que se trataba de una broma de algún otro grupo de exploradores, pero las voces no paraban. No había nadie más allí, solo nosotros. Al llegar a un sector más oscuro, nos encontramos con una enorme sala llena de espejos rotos. Los marcos de madera, desgastados por los años, estaban cubiertos de polvo y telarañas. Sin embargo, había algo extraño en uno de los espejos. Estaba intacto, completamente limpio, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. No lo pensé 2 veces y me acerqué, buscando algún reflejo de la historia de la fábrica en el cristal. Pero lo que vi no era lo que esperaba. En el reflejo vi una figura, una silueta difusa que no pertenecía a ninguno de nosotros.
La figura estaba vestida con un uniforme de trabajo, como los que usaban los operarios de la fábrica. Su rostro era borroso, como si estuviera cubierto por una niebla densa. Al principio pensé que era un truco de la luz, pero cuando giré rápidamente para ver si alguien estaba detrás de mí, no había nadie. El aire se volvió más frío y una sensación de pavor comenzó a apoderarse de mí. Los susurros se hicieron más intensos, como si las voces de los muertos se estuvieran acercando. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se entrecortaba. Miré nuevamente al espejo y ahora la figura estaba más cerca, mucho más clara, casi tangible. ¡Vámonos!, grité a mis amigos, pero al mirar hacia atrás no los vi. Estaba solo. Mi cuerpo se paralizó por el miedo y la figura en el espejo sonrió. Una sonrisa macabra, desfigurada, que me heló la sangre. Entonces supe que no estaba soñando. Algo estaba en ese lugar, algo antiguo y malvado que no quería que nos fuéramos. Las luces de mi linterna comenzaron a parpadear y el lugar se llenó de ruidos extraños, como si las paredes estuvieran susurrando nuestros nombres. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí como algo invisible me tocaba el schädel, hombro, una presión fría, un susurro detrás de mi oído que decía: «No saldrás de aquí». De repente, todo se apagó. La oscuridad más absoluta me envolvió y la figura en el espejo se desvaneció. Luchando contra el pánico, finalmente encontré la puerta de salida. Corrí, tropezando con los escombros, sin mirar atrás. Cuando logré salir, el aire fresco me golpeó la cara y la fábrica quedó atrás, oculta por la maleza. Nunca volví a entrar en ese lugar. Aunque mis amigos me dijeron que se habían ido antes que yo y que nunca escucharon nada extraño, yo sabía lo que vi, lo que sentí. Esa fábrica estaba maldita y sus fantasmas aún deambulan entre sus muros. Y ahora, cada vez que paso cerca de la vieja fábrica, siento una presencia que me observa desde la oscuridad. Sé que no estoy solo. Minnie. Nunca pensé que un lugar tan vacío podría estar tan lleno de vida. O mejor dicho, de muerte. Aquel día en que decidí entrar a la vieja fábrica abandonada, cambió mi vida para siempre. Me llamo Javier y soy un joven curioso por naturaleza, siempre en busca de lo desconocido, de lo prohibido. Había oído rumores sobre la fábrica que estaba a las afueras del pueblo. Decían que era un lugar maldito, donde sucedían cosas extrañas. Pero como la mayoría de los chicos de mi edad, no le di mucha importancia. Sin embargo, cuando me encontré con un par de viejos que me hablaron del pasado oscuro de ese lugar, mi intriga creció. Dijeron que en su tiempo, la fábrica había sido un centro de trabajo donde miles de personas vivían y morían, atrapadas por la maquinaria y las condiciones inhumanas. Decidí ir a investigar por mí mismo. No estaba preparado para lo que encontraría. Era una tarde gris cuando llegué al lugar. La fábrica, rodeada de maleza y con paredes cubiertas por grafitis, parecía más un mausoleo que una industria. Con una linterna en mano, entré por la puerta principal, que estaba entreabierta. El interior era aún peor de lo que imaginaba. Polvo, telarañas y un olor a moho impregnado en el aire. Los ecos de mis pasos resonaban en el vasto espacio vacío, como si algo estuviera esperando en las sombras.
Caminé por los pasillos oscuros, con las paredes llenas de máquinas oxidadas, cables colgando y un frío que recorría mi espalda. Mi corazón latía rápido, pero mi curiosidad me mantenía adelante. De repente, escuché un ruido, un leve susurro. Al principio pensé que era el viento, pero algo me decía que no era normal. Traté de ignorarlo y seguir adelante, pero los susurros se hicieron más fuertes, hasta convertirse en voces que murmuraban mi nombre. Me detuve, mi cuerpo tenso, mirando a mi alrededor, pero no vi nada. Javier, la voz de una mujer, suave, casi dulcemente terrorífica, resonó en mi oído. Giro rápidamente, pero no hay nadie. La linterna parpadeó. A lo lejos, un destello de luz atravesó las oscuras paredes, y una sombra se movió rápidamente a través de una de las ventanas rotas. Me acercó más, ignorando el instinto que me pedía que me fuera, hasta llegar al centro de la fábrica, donde el aire se sentía aún más denso. Fue entonces cuando la vi, una figura, una mujer pálida, vestida con una antigua bata de trabajo, de pie entre las máquinas. Su rostro estaba distorsionado, casi como si la piel se estuviera despegando. No podía verla bien, pero sabía que estaba allí. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. «Nosotros nunca salimos de aquí», dijo la figura, con una voz rasposa, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «Nos quedamos atrapados en la fábrica, como tú te quedarás». En ese instante, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad más absoluta. Mi respiración se volvió entrecortada, y antes de que pudiera reaccionar, las máquinas empezaron a moverse solas. Los engranajes chirriaban, y el sonido de los viejos motores encajados parecía cobrar vida. Las sombras comenzaron a tomar forma, moviéndose hacia mí, acercándose lentamente. Podía escuchar las risas macabras, las mismas risas que los antiguos trabajadores solían tener antes de morir. Grité, pero mi voz fue ahogada por el sonido de los gritos que venían de las paredes, como si 1000 almas atrapadas quisieran liberarse. Corrí hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe, con un estruendo que resonó en toda la fábrica. Las sombras ahora me rodeaban, tocándome, presionándome contra las paredes frías. «Te estamos esperando», dijo la voz de la mujer, una vez más, esta vez a un solo paso de mí. Finalmente, con una última explosión de pánico, logré empujar la puerta y salir corriendo hacia la luz, sin mirar atrás. El aire fresco me golpeó el rostro, pero el miedo no se disipó. Nunca olvidaré las voces que seguían susurrando en mi cabeza. La presencia de esos espectros atrapados en el lugar que alguna vez fue su condena. Desde ese día, no he vuelto a acercarme a la fábrica, pero a veces, en la quietud de la noche, todavía puedo escuchar aquellas voces pidiéndome que regrese, que nunca salí realmente. No puedo olvidar el día que decidí entrar en la fábrica abandonada. Algo me impulsó a hacerlo, aunque mis amigos me advirtieron de los peligros. «Es solo un edificio viejo, Javier. ¿Qué podría pasar?», me decía a mí mismo. Pero cuando escuché lo que realmente ocurrió, ya era demasiado tarde para arrepentirme. Era una tarde gris cuando llegué frente a la enorme puerta de hierro de la vieja fábrica. Había escuchado historias de ese lugar, leyendas sobre los trabajadores,
que habían desaparecido misteriosamente allí hace años. Se decía que la fábrica había cerrado tras un trágico accidente. Pero lo que no se comentaba, y lo que yo descubrí, era que los que murieron no se habían ido del todo. Sus almas seguían atrapadas en el lugar, condenadas a una existencia eterna de sufrimiento. Empujé la puerta con dificultad. Un chirrido resonó en mis oídos y el aire frío me golpeó la cara. El interior estaba oscuro y polvoriento, con restos de maquinaria oxidadas y herramientas olvidadas esparcidas por el suelo. El olor a humedad y descomposición lo invadía todo, pero mi curiosidad pudo más. Mi linterna iluminaba los pasillos vacíos, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. De repente, escuché un susurro lejano. Al principio pensé que era el sonido del viento o mi imaginación, pero pronto las voces se hicieron más claras. Eran murmullos, como si miles de personas hablasen al mismo tiempo. Mi piel se erizó, pero por alguna razón seguí caminando. A medida que me adentraba más en el edificio, las voces se intensificaron. Podía escuchar palabras incomprensibles, pero lo que me heló la sangre fue cuando pude distinguir claramente una frase: «Sal, antes de que sea tarde». El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero estaba decidido a encontrar una explicación lógica. No podía ser real, pensaba. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue más allá de lo imaginable. En una de las grandes habitaciones de la planta baja, vi algo que no debía estar allí. Una sombra delgada y alargada se movía lentamente, casi deslizándose sobre el suelo, acercándose a mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el aire se volvió más espeso. La sombra se transformó en una figura humana, pero su rostro era una masa de carne desfigurada, como si el dolor y el sufrimiento hubieran corrompido su forma. «Nosotros no hemos dejado este lugar, Javier. Nosotros nunca dejamos la fábrica», susurró la figura. Su voz era como el crujir de los huesos. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado en la mirada vacía de aquella criatura. De repente, las luces de la fábrica comenzaron a parpadear, y el sonido de las máquinas antiguas cobró vida. Los engranajes empezaron a girar, las poleas se movían solas, y el sonido ensordecedor de la maquinaria llenaba el aire. Entonces vi más sombras. Aparecieron detrás de las máquinas, desde las vigas del techo, desde las paredes agrietadas. Todos eran fantasmas, personas que alguna vez trabajaron en ese lugar y que ahora eran meras entidades atrapadas entre la vida y la muerte. «Ellos nos atraparon aquí, igual que tú quedarás atrapado», dijo una de las sombras, señalando con una mano huesuda. El pánico se apoderó de mí. Traté de correr, pero cada vez que intentaba moverme, algo invisible me empujaba de vuelta. Las sombras comenzaron a acercarse más, tocándome, deslizándose sobre mi piel, como si pudieran atravesarme. Era un contacto frío, helado, y me sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Con todas mis fuerzas, logré llegar a una puerta trasera, pero al intentar abrirla, la cerradura se rompió y la puerta se cerró con un estrépito, dejándome atrapado en la oscuridad. Nuevamente, las voces eran insoportables, cada palabra más fuerte
más angustiante. Finalmente, sin saber cómo, logré escapar del lugar. Salí corriendo, sin mirar atrás, hasta que llegué a la carretera. Cuando miré hacia la fábrica desde lejos, vi algo que nunca olvidaré. Las sombras se asomaban por las ventanas rotas, observándome, esperando. Sé que nunca dejarán ese lugar, y sé que, tarde o temprano, la fábrica me reclamará de nuevo. Nunca volví a acercarme a ese lugar. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar las voces, y una parte de mí sabe que esas almas perdidas seguirán buscando una nueva víctima, como lo hice yo. Nunca pensé que sería una víctima de mis propios temores, pero aquí estoy, escribiendo estas palabras mientras mi corazón late con fuerza y mis manos tiemblan. Todo comenzó cuando acepté un trabajo en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. El dueño, un hombre de aspecto extraño y ojos penetrantes, me dijo que debía investigar el lugar, pues se rumoreaba que había algo extraño allí. Al principio pensé que solo eran cuentos, pero todo cambió aquella noche. Recuerdo que llegué al sitio a eso de las 9 de la noche. El edificio estaba en total oscuridad. Solo la luz de la luna iluminaba sus ruinas. La entrada, una enorme puerta de metal oxidada, chirrió cuando la empujé. El aire estaba frío, y el olor a moho y madera podrida se filtraba en mis pulmones con cada respiración. Miré alrededor. Todo estaba en silencio, demasiado silencio, como si el lugar estuviera esperando a algo o a alguien. De inmediato me dirigí hacia el interior, armado solo con una linterna y mi determinación. El suelo crujía bajo mis pies y las paredes de la fábrica parecían susurrar, como si estuvieran vivas. A medida que avanzaba, un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, escuché un susurro, casi inaudible. «¿Quién anda ahí?», grité, pero no hubo respuesta. Pensé que era el viento, o mi mente jugándome una mala pasada. No me detuve. Continué mi recorrido por el pasillo oscuro, pasando por viejas máquinas cubiertas de polvo y telarañas. Fue entonces cuando los escuché. Pasos, lejos, pero claramente audibles, como si alguien caminara detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una gota de sudor frío resbaló por mi frente. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo seguía vacío. La luz de mi linterna proyectaba sombras extrañas que se movían con cada parpadeo. De pronto una puerta se abrió ante mí, como si algo invisible la hubiera empujado. Sin pensarlo, me acerqué. Al entrar en la habitación, el aire se hizo más denso. Allí, entre las sombras, vi algo que jamás olvidaré. Unas figuras espectrales, translucidas, flotaban en el aire. No tenían forma definida, pero su presencia era inconfundible. Sus ojos eran dos agujeros oscuros, vacíos, que me observaban fijamente. Uno de ellos se acercó. Su figura temblaba como si fuera vapor condensado. No podía moverme, no podía respirar. Sentí como si mi alma estuviera atrapada en un lugar del que no podía escapar. Escuché sus voces, suaves pero claras. «Nos atraparon. Aquí. No podemos descansar». Sus palabras me helaron la sangre. Fue entonces cuando entendí la tragedia de este lugar. La fábrica no solo era un sitio abandonado,
Era una prisión para las almas de los trabajadores que murieron en circunstancias misteriosas años atrás. Algo había sucedido allí, algo oscuro, algo que no se podía explicar. Una de las figuras se adelantó. Su rostro comenzó a desdibujarse en una mueca de sufrimiento. Con un suspiro gélido, susurró mi nombre. Me giré para correr, pero el aire se volvió más denso y las paredes comenzaron a cerrarse a mi alrededor. Sentí que me ahogaba, que la oscuridad me absorbía. Corrí hacia la salida, pero cuando llegué al vestíbulo, las puertas de hierro se cerraron violentamente. No podía escapar. El sonido de pasos se acercaba nuevamente, más cerca, más rápido. Sabía que no estaba solo. Sabía que los fantasmas de esa fábrica me buscaban. Solo pude cerrar los ojos y rezar, esperando que todo fuera una pesadilla. Pero cuando los abrí, ya no estaba en el mismo lugar. Ahora, no sé si soy el mismo de antes. Mi alma parece atrapada en este lugar, igual que los demás. Cada vez que intento contar lo que vi, las sombras me rodean, susurran y me hacen callar. Quizás algún día alguien más vendrá, pero si lo hace, no sé si será capaz de escapar, como yo no pude. La fábrica sigue esperando, y las almas en su interior también. Nunca imaginé que terminaría como protagonista de esta historia. Quiero advertirles a ustedes, quienes tal vez sean escépticos como yo, que no busquen lo inexplicable. No lo hagan. Dejen esos lugares oscuros y malditos donde los ecos de lo que sucedió siguen vivos. Yo cometí el error de adentrarme en la fábrica abandonada, y aquí estoy, escribiendo con las manos temblorosas y el alma desgarrada. Era una tarde fría cuando escuché las historias. Se rumoreaba entre los habitantes del pueblo que la vieja fábrica de textiles, cerrada desde hacía más de 3 décadas, estaba maldita. Muchos decían que las luces dentro del edificio parpadeaban en las noches y que, al acercarse, podían escuchar murmullos entre los muros rotos. Yo, un joven imprudente y curioso, decidí que debía comprobarlo por mí mismo. Pensaba que eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños. A las 10 de la noche, me adentré en el camino polvoriento que llevaba hasta la entrada. La fábrica se erguía imponente, cubierta de óxido y vegetación, que había reclamado lo que alguna vez fue un centro de producción. La puerta de hierro se encontraba parcialmente abierta, como si invitara a entrar. Respiré hondo, ignorante de lo que me esperaba. Dentro, todo estaba en completo silencio. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, donde las máquinas, oxidadas, yacían en un abandono absoluto. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra, iluminada solo por la luz débil de mi linterna. Los restos de viejos rollos de tela y polvo cubrían el suelo, pero lo peor eran las paredes, llenas de manchas, de humedad y moho que daban la impresión de que algo las estaba consumiendo desde adentro. Fue entonces cuando escuché un susurro, un sonido débil, como un eco lejano que parecía provenir de las sombras. Al principio lo ignoré, pensando que era el viento que se colaba por las grietas, pero el susurro se repitió. «Ayúdame». Era lo único que pude distinguir. No supe si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero una sensación extraña me invadió, una sensación de que no estaba solo. Me adentré más,
Mi linterna titilaba débilmente mientras me dirigía hacia la sala principal de la fábrica. Fue ahí donde la vi. Una figura, una silueta tenue, casi imperceptible, estaba de pie junto a una de las máquinas. Su cuerpo era translúcido y su rostro estaba desfigurado en una mueca de dolor. Me quedé paralizado. No podía moverme. Sus ojos, vacíos, me miraban fijamente y un frío intenso recorrió mi espalda. «Nos atraparon aquí», dijo la figura con una voz que parecía salir de lo más profundo del abismo. «No podemos descansar. Ayúdanos». Desesperado, traté de retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera denso, casi irrespirable. En ese momento, otras figuras aparecieron, emergiendo de las sombras, todos ellos con la misma expresión de sufrimiento eterno. Eran los antiguos trabajadores, aquellos que nunca salieron de la fábrica. Algo horrible había sucedido allí, algo que les impidió descansar en paz. La temperatura bajó drásticamente y el aire se llenó de un lamento colectivo, como si las paredes mismas gritaran. Vi sus manos alargadas, fantasmales, acercándose hacia mí. «¡No te vayas!», suplicaron al unísono. «¡Te necesitamos!». Un grito se ahogó en mi garganta y finalmente logré moverme. Corrí hacia la salida con todas mis fuerzas, pero las puertas se cerraron violentamente, como si la fábrica no me dejara escapar. Mi corazón latía con furia, y el susurro de aquellos seres seguía en mi mente, llenándome de terror. Finalmente, logré abrir la puerta y salir. La fábrica desapareció detrás de mí, pero algo quedó conmigo. Su presencia, sus voces siguen susurrando en mis oídos, incluso ahora, mientras escribo. La fábrica sigue allí, esperando a la próxima víctima, porque sé que no me dejaron ir del todo. Si alguna vez vuelves por curiosidad, no te acerques. No hagas el mismo error que yo. Hace ya algunos años tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Era un joven curioso y aventurero, siempre buscando nuevas experiencias, y fue esa misma curiosidad la que me llevó hasta las ruinas de una antigua fábrica en las afueras de la ciudad. Desde que escuché rumores sobre ella, supe que debía ir. Decían que estaba maldita, que había sido cerrada de manera misteriosa, pero yo no creía en esas cosas. Pensaba que era solo superstición, historias para asustar a los más jóvenes. Era una tarde gris cuando decidí ir. Tomé mi mochila con una linterna, un cuaderno y una cámara, dispuesto a capturar cualquier cosa interesante. La fábrica estaba situada en un área desolada, rodeada de árboles muertos y un camino de tierra que no parecía haber sido transitado en años. Cuando llegué, el edificio me sorprendió. Sus muros, cubiertos de musgo y óxido, emitían una sensación extraña, casi palpable. A pesar de que estaba en completo silencio, había algo en el aire que me heló la piel. Entré sin pensarlo demasiado, moviéndome cautelosamente entre las ruinas. Los techos caídos, las máquinas oxidadas y los pasillos oscuros le daban al lugar un aire de abandono total. Las ventanas rotas permitían que la luz tenue del atardecer se filtrara. Pero había algo más, algo que no pude identificar. De repente, escuché un susurro. Pensé que era el viento, pero algo en mi interior me decía que no lo era.
Decidí seguir explorando, ignorando la sensación creciente de incomodidad. Al pasar por una de las habitaciones principales, algo llamó mi atención. En el suelo, entre el polvo y los escombros, vi unas huellas. Eran frescas, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Me agaché para observarlas mejor, y en ese momento escuché un ruido proveniente del fondo de la fábrica. Un sonido débil, como el de unos pasos arrastrándose por el suelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé en salir, pero algo me retenía, algo que no podía explicar. Un impulso inexplicable me empujó a seguir. Seguí los ruidos hasta una escalera que descendía hacia un nivel subterráneo. La oscuridad era total allí abajo. No estaba seguro de si debía bajar, pero mis pies avanzaron por voluntad propia. Con la linterna temblando en mis manos, descendí por los escalones rotos hasta llegar a un pasillo largo y estrecho. Allí, el aire era más denso, más pesado. El sonido de los pasos se hacía más claro. Pero ahora no venían de algún lugar lejano, sino de justo enfrente de mí. De pronto, una figura apareció al final del pasillo, una sombra alargada que no parecía humana. Mi cuerpo se paralizó de miedo. No podía moverme, no podía gritar. La figura avanzaba lentamente hacia mí. Sus pasos sonaban como si arrastrara cadenas. A medida que se acercaba, pude ver sus ojos, dos orbes brillantes que me miraban fijamente. No era un ser vivo, no podía serlo. Era un espectro, un fantasma atrapado en ese lugar por razones que jamás comprendería. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura estaba tan cerca que podía sentir su fría presencia. Entonces susurró mi nombre. Mi corazón casi se detiene. En ese momento supe que no debía estar allí. Algo me estaba advirtiendo. Algo me decía que saliera de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Logré dar un paso atrás, luego otro, y con una rapidez desesperada comencé a correr hacia la escalera. Los pasos de la figura resonaban detrás de mí, cada vez más cerca. Llegué a la entrada, me lancé al exterior y no miré atrás hasta que estuve en la seguridad de mi coche, temblando de miedo. Nunca supe qué era realmente lo que vi en esa fábrica, pero desde aquella noche no he podido olvidar esos ojos brillantes. Cada vez que cierro los ojos, siento que aún me están observando. Ahora sé que, a veces, hay lugares en los que no debemos entrar, no porque sean peligrosos, sino porque albergan cosas que nunca deberían ser despertadas. Nunca fui un hombre supersticioso. Siempre consideré que las historias de fantasmas y lugares malditos eran solo leyendas para asustar a los niños. Sin embargo, una noche, por razones que aún no entiendo completamente, me encontré a mí mismo entrando en una fábrica abandonada, y esa decisión cambió mi vida para siempre. Había escuchado rumores sobre esa fábrica. Se encontraba a las afueras de la ciudad, en una zona desolada que ya había sido olvidada por todos. Nadie sabía con exactitud qué producía, ni por qué se había cerrado tan abruptamente. Algunos decían que los trabajadores se habían ido sin dejar rastro. Otros aseguraban que ocurrían accidentes inexplicables, muertes extrañas. A lo largo de los años, el edificio se fue deteriorando y nadie se atrevió a acercarse. Una noche de otoño,
Cuando la niebla cubría las calles, decidí que era hora de investigar. Tomé mi linterna y una cámara. Mi intención era demostrar que todo lo que decían sobre ese lugar era solo un mito. Nunca imaginé lo que encontraría allí. Al principio, todo parecía tranquilo. La fábrica estaba rodeada de un silencio inquietante. Los muros de ladrillo se erguían altos y rotos, cubiertos de musgo y con las ventanas quebradas. No había ni un alma a la vista. Entré sin pensarlo mucho, moviéndome con cautela entre las sombras. La linterna iluminaba apenas unos pocos metros a mi alrededor, pero lo suficiente para ver las antiguas máquinas cubiertas de óxido y los restos de lo que alguna vez fue un lugar de trabajo bullicioso. Mientras exploraba, la sensación de estar siendo observado empezó a invadirme. Los rincones oscuros parecían moverse, y el aire estaba demasiado pesado, como si algo invisible me estuviera presionando. Traté de ignorarlo y continué adentrándome más en el edificio, pero un ruido sordo hizo que mi piel se erizara. Provenía del piso superior. Un sonido de algo arrastrándose, de pasos débiles, casi imperceptibles. Decidí investigar, pensando que tal vez otro intruso había entrado. Subí por unas escaleras de hierro que crujían bajo mi peso. Al llegar al segundo piso, la linterna comenzó a parpadear. En ese momento, una corriente helada recorrió mi espina dorsal. Miré a mi alrededor, pero no había nada allí. Solo máquinas rotas, polvo y el eco de mi respiración. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. En el extremo del pasillo, un ser apareció. Era una figura encapuchada, completamente negra, sin rostro, como si fuera una sombra viva. No podía verle los ojos, pero sentí su mirada penetrante. No estaba seguro de si estaba soñando o si lo que veía era real. Sin embargo, en el instante en que me vio, comenzó a moverse hacia mí lentamente, arrastrando lo que parecía ser una cadena. El sonido de metal sobre metal resonó en mis oídos y mi corazón comenzó a latir desbocado. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. El ser se acercaba y con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más frío. En ese momento, todo mi ser me pedía que corriera, pero no podía. Sabía que si me quedaba, nunca saldría de allí. Finalmente, cuando la figura estuvo a apenas unos metros de mí, un grito se escapó de mi garganta. En ese momento, algo inexplicable ocurrió. La luz de la linterna brilló con fuerza, iluminando completamente la figura. Y fue entonces cuando entendí la terrible verdad. Lo que estaba frente a mí no era un ser humano, era un espectro, un alma atrapada en ese lugar, condenado a vagar por siempre. El ser desapareció tan rápido como apareció, y todo quedó en un silencio mortal. Mi cuerpo finalmente recuperó el control, y corrí fuera de la fábrica como si el mismo diablo me persiguiera. No miré atrás ni una sola vez, solo corrí, con la sensación de que algo o alguien aún me seguía. Al llegar a casa, me refugié en mi cama, con el corazón aún acelerado y las manos temblorosas. No pude dormir en toda la noche, y la imagen de esa figura seguía apareciendo en mi mente. A partir de esa noche, la fábrica dejó de ser solo una leyenda. Sabía que lo que había visto allí era real,
Nadie cree en mí, pero sé que algo oscuro y antiguo reside en esos muros, esperando a su próxima víctima. Y aunque trato de olvidarlo, no puedo dejar de preguntarme, ¿quién será el próximo que se atreva a entrar?